siempre atentos a lo que nos está pasando durante esta jornada, lo que está pasando con los trabajadores de Huachipato, pero también atentos con lo que está pasando con las familias de nuestro país que vienen hace mucho tiempo buscando visibilizar una realidad. El día de mañana vamos a vivir el Día Internacional del Autismo. Sabemos que hay legislaciones que se van levantando desde la misma ciudadanía y es por eso que queremos hablar con quienes están involucrados precisamente en esta realidad nacional. Nina Boadas, delegada de la agrupación Amor Sin Condición de Lota, le damos la bienvenida. Gracias. Está Gonzalo Gajardo, presidente de la agrupación ASPA-UT de Chihuayante, y también Cristian Aranea, kinesiólogo de la Oficina de la Discapacidad de Concepción. ¿Cómo están? Bienvenidos a los tres en representación de tantas familias también que han levantado la voz para que esto se converse y se visibilice. Sí, son 11 agrupaciones que estamos en la rectea del Biobío, en todo el Biobío, desde Lota, Coronel, San Pedro, Hualpén, Tomé, Concepción, y este año, gracias a la Oficina de Discapacidad de Concepción, nos han invitado a realizar esta corrida. La corrida que todos los años se viene haciendo, pero esta vez todas las comunas unidas por esta corrida, la cuarta corrida de Concepción, será este domingo, así que invitamos a la familia. Acá tenemos a la Oficina de Discapacidad de Concepción, que nos va a estar hablando un poco de lo que vamos a ver en esta corrida familiar. De todas maneras, esa es la idea, ¿no? Que todas las familias se vayan sumando para que también nos cuenten un poco, Gonzalo, acerca de esta red que se ha conformado. Sabemos que ASPA-UT tiene presencia en toda la región del Biobío, pero a través de esta red se van vinculando también entre agrupaciones, entre familias finalmente. Es verdad, la situación con las personas con TEA a nivel individual ocurre de el mismo fenómeno a nivel de organización. Siempre es la falta de atención, la falta de cubrir algún derecho, alguna necesidad de nuestros hijos que hace que nos reunamos, nos agrupemos y en este caso hagamos cosas en conjunto. Desde el punto de vista de que la fuerza de la sociedad civil tiene presencia. Y en ese contexto, hace ya varios años, yo diría por el año 2017, nosotros nos hemos reunido varias organizaciones, convocados principalmente por la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Concepción, también representada acá con Cristian, y hemos trabajado para visibilizar la problemática del autismo en las familias y en la sociedad. Y entre eso nosotros conmemoramos para el día 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Eso fue decretado por las Naciones Unidas y nosotros aprovechamos para hacer visible esta fecha, en este caso hoy con la cuarta corrida inclusiva de personas con TEA y toda la sociedad que nos quiera acompañar. Sí, Cristian, es importante hoy día toda la conversación que se va llevando desde la sociedad civil y que le exigen a nuestras autoridades a tomar decisiones. Está la ley TEA, por supuesto. Vamos aprendiendo cada vez más de esta situación familiar complicada a la hora de encontrar espacios. Hoy día hay varios restaurantes que se van adaptando, pero eso nació también de la misma ciudadanía. ¿Cómo está enfrentando la ciudad, en este caso la ciudad de Concepción, la realidad de las familias TEA? Exacto, bueno, esta ley viene a cubrir en parte acciones como la visibilización y la concientización sobre los conceptos puntuales de lo que es una persona con TEA, sobre también el concepto de cuidador que lo integra y lo reconoce como tal. Nosotros como Oficina de Discapacidad, como municipio de Concepción, llevamos ya años en la búsqueda de derechos para todas las personas. Como bien dice aquí Gonzalo, Nina, siempre estamos en búsqueda de actividades o acciones para visibilizar los distintos tipos de discapacidad. En este caso, con el autismo, efectivamente, donde siempre se está trabajando desde el interior primero, desde las mismas oficinas municipales en las modificaciones y la toma de conciencia y creación de protocolos de acción para la atención más individualizada hacia las personas con discapacidad, insisto, desde todas las líneas de discapacidad, no solamente el TEA propiamente tal. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho un trabajo intrínseco dirigido hacia las distintas direcciones municipales desde la oficina, donde tratamos de que cada uno de los funcionarios tome conciencia sobre los conceptos, sobre las formas de abordaje y también, en caso de que se genere alguna problemática puntual, puedan coordinar con nosotros para que generemos un apoyo en terreno. Esto ya sea para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, yendo con un intérprete en lengua de señas, o para una atención, como decía, de manera más específica. Ahora,
Regina, a mí me gustaría preguntarte acerca de algo más bien desde la perspectiva familiar. También podemos conversar contigo, Gonzalo, para los cuidadores, ¿no? Porque cuando hablamos de la ley TEA, se habla de políticas públicas que hay que implementar, ¿cierto? De lo que tienen que hacer los servicios, ¿cierto? Que están a disposición de todos y todas en las entidades gubernamentales o estatales, pero ¿qué hay de los desafíos de la familia TEA? En lo cotidiano, en el día a día, en esa ayudita que podemos entregar nosotros como pasajeros de la misma micro, como personas que estamos esperando en la misma fila para comprar el pan. ¿Qué hay de esos desafíos? Bueno, como mamá y como familia de niños TEA es realmente un desafío constante. El cuidador o cuidadora mantiene un estrés total porque la sociedad tiende a ver esa crisis o pataletas, que son crisis sensoriales que tienen nuestros niños. Lo ven como un niño malcriado, un niño mal cuidado, y no es así. Nuestros pequeños pasan por situaciones que lamentablemente la sociedad no está abierta a ver lo que significa un niño con autismo. Sabemos que existe una ley TEA, sabemos que existen equipos PIES en los colegios, pero todavía falta mucho por hacer. Falta mucho por concientizar a las familias, concientizar a los mismos familiares de nosotros, porque a veces nos enfrentamos con familias que incluso dejan de ver a primos, a abuelitos, porque no aceptan el diagnóstico del niño. Entonces es difícil, la carga mental que mantienen los cuidadores es muy difícil y realmente las políticas que se están realizando sabemos que es un paso, pero falta más apoyo al cuidador. En tu caso, Gonzalo. Yo quiero hacer hincapié en algo que a lo mejor la ley no está o está soslayando de alguna manera, y es que el espectro de trastorno del espectro autista es muy, muy amplio y se ha visibilizado últimamente frente a los derechos a las personas con TEA que tienen mayor nivel de autonomía, mejor nivel de funcionamiento, pero se están quedando atrás las personas con trastorno de espectro autista más severo, moderado, personas que no van a poder ingresar a un mundo laboral, por lo menos en lo que es en un tiempo inmediato o cercano, que tienen dificultades en lo que es la inclusión escolar, ¿ya? Y aquellos cuidadores de esas personas que tienen muchas dificultades para poder trabajar. O sea, yo me encuentro a lo mejor dentro de los poquitos afortunados que pueden trabajar y cuidar a su hijo. Pero la mayoría de las personas con hijos con TEA severos no pueden trabajar, los cuidadores. Hay mucho que hacer en ese aspecto. No es solamente la visibilización, que es importante. También hay que ir al derecho mismo y a la verdadera inclusión. Y de eso falta mucho. Sí. Y no es por ley. Es por conciencia. Y es todo un tema porque, claro, estamos hablando ahora del presente, pero todas las familias cuidadoras también necesitan pensar en un futuro. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con el mundo laboral? Y te pregunto, Cristian, también como representante del municipio y la conexión también con las empresas a través de la Oficina de la Discapacidad. Se está tomando la ley de discapacidad, incluyendo todas las distintas condiciones en las cuales existe hoy día una ley que les permite poder contratar un número determinado, o prefieren entregar ese dinero a las fundaciones, a las agrupaciones, porque claro, hablar de la verdadera inclusión tiene que ver con eso también. ¿Qué va a pasar con los puestos de trabajo? ¿Se van a generar espacios para estas personas? Efectivamente. La ley en sí, la 20.422, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos para las Personas con Discapacidad, es una ley que incluye ciertos conceptos, ciertas acciones. O sea, en realidad no son tantas las acciones. Y el problema principal para el poder generar que se concrete esta ley es aumentar el número de fiscalizaciones, donde ahí está faliente la sociedad chilena, yo diría en particular, ¿ya? Falta fiscalización porque existe una entidad que es el Servicio Nacional de Discapacidad, pero que no da abasto para poder fiscalizar todo el número de acciones que debieran cumplirse para dar abordaje a las líneas sociales, laborales, educacionales, de salud, entre otros. Que es un poco donde fallamos siempre en la aplicación de las leyes, no solamente esta ley, sino que muchas otras, ¿cierto? En la fiscalización donde estamos al debe. Ahora, Cristian, me parece que estos días internacionales son la oportunidad preciosa de aprender, de educarnos entre todos y todas. Y a propósito, recogiendo lo que mencionaba Gonzalo, el espectro autista, hoy día se habla de condición más que de trastorno. Pero ¿qué significa que una persona con autismo sea más o menos funcional, tenga más o menos autonomía? ¿En qué se refleja?
O sea, la verdad es que las diferencias entre una y otra persona son particulares de cada quien. Ok. Todas son distintas. Aquí entra el término un poquito de la neurodiversidad, ¿ya? Donde cada persona tiene esta posibilidad de ir evolucionando, cambiando de manera dependiente en parte del estímulo externo que presente, ¿ya? Pero también de condiciones intrínsecas, ¿ya? Aquí, como digo, va a depender de cada caso. Pero puede, por ejemplo, ocurrir que haya una persona con autismo que llegue a desarrollar lenguaje y una que no. Sí. Sí, Puede Sí, ocurrir. efectivamente. Ya. Por eso, El espectro es tan amplio que va de personas que no tienen cero lenguaje, no tienen control de esfínter, no tienen la posibilidad a lo mejor hasta de comer solos, hasta personas que son geniales, que salen de lo normal y se transforman en inventores o científicos. Que son las que caracterizan un poco el mundo del cine, de las películas. ¿sabes? Claro, que son muy destacados en alguna disciplina deportiva, artística, científica, Claro, y eso es lo más visible. Hoy día, como bien tú dices, la televisión, a través de las series, a través de las películas, nos ha mostrado quizás una cara del autismo. Entonces, hoy día quizás puede estar esa creencia popular de una persona autista, es una persona brillante, una persona muy inteligente, le va a ir muy bien. Pero también tenemos esta otra mirada, ¿cierto?, de este amplio espectro de personas que no llegan a desarrollarse en ese aspecto. Ahí es donde quizás... hoy día nos dice Gonzalo, la ley queda un poquito falta, ¿no? No nos está mostrando toda la realidad. Sí. efectivamente. Bueno, y ahí es también la relevancia de conmemorar estos días para generar conciencia sobre la realidad de estas personas, porque como bien dicen ustedes, se caricaturiza un poco la figura de un tipo de diagnóstico cuando la realidad no es así. Como todas las personas, somos todos distintos, todos tenemos la posibilidad de evolucionar de una u otra manera. Entonces es importante también que la persona que trabaja con una persona con autismo o se enfrenta a una persona con autismo tenga, no digo que las herramientas necesariamente porque no todos van a trabajar dentro de la línea, pero sí la conciencia de que al enfrentarse a una persona que presenta este diagnóstico puede haber variabilidad en su conducta y también poder aceptarla como tal, porque muchas veces por esta diferencia que presenta en sus conductas las tienden a discriminar o a apartar un poco de la acción propiamente tal, ya sea laboral, educacional o de otro tipo. Ahora, claro, hay muchas más personas que son diagnosticadas de diferencia como era antes. Estamos aprendiendo, los médicos también van aprendiendo de todo esto. Pero les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal miedo que nace cuando se diagnostica a un niño o una niña con autismo? Independiente de la condición, digamos, o del grado, pero ya con que te digan hoy, en estos tiempos, tu hijo tiene autismo, tu hija tiene autismo. ¿Cuál es el primer miedo que aparece en la cabeza? Generalmente las familias pasan por una etapa de duelo, que se dice. Y ese duelo es el poder aceptar que nuestro hijo va a tener que utilizar otras herramientas para poder desarrollarse. Y que va a ser un trabajo duro, un trabajo 24/7. Entonces, hay familias que se quedan en el proceso de duelo, como hay otras que pasan el proceso de duelo rápidamente y comienzan la aceptación y comienzan a trabajar fuerte para desarrollar las habilidades de sus niños. Y allí se pone en práctica lo que son las terapias. Hoy día se dice que mientras más temprano sea el diagnóstico de autismo y mayores herramientas le podamos dar nosotros a ese niño puede evolucionar aún más. Entonces, hay muchas familias que incluso dentro de la agrupación tenemos familias que la abuelita acepta el diagnóstico, la abuelita es la que lleva al niño a la terapia, pero la mamá y el papá se quedan en la negación. Entonces es un proceso amplio que se vive en familia y que para eso está la Oficina de Discapacidad, la RECTEA, para apoyar y poder ser un enlace, porque el sistema de salud público sabemos que está topado. Pero con el apoyo familiar y de otras familias que ya han pasado el proceso podemos evolucionar un poco. Yo creo que un poco el miedo más grande es el desconocimiento. Sí. ¿Ya? Este miedo a no saber a qué red apoyarse, con quién poder cubrir las necesidades que va a tener este niño en potencia o niña en potencia, y justamente por eso es valioso el tener una red armada, una red que pueda darte estas directrices de dónde derivarlo, con quién ir, cuáles son los especialistas que tienen el conocimiento para poder, ya sea desde pesquisar hasta orientar a cuál es la modalidad que probablemente le va a servir más para su desarrollo posterior. La Oficina de Discapacidad es una de estas entidades y existe en cada municipio, ¿ya? Entonces nosotros venimos a atender las necesidades de Concepción,
pero por suerte la red viene a atender las necesidades ya mucho más amplias. Y ahí el miedo está también desde lo interno hacia afuera, me refiero desde qué va a ser mi hijo o mi hija con el entorno, o el miedo de cómo va a tratar el entorno a mi hijo o mi hija. No sé si me explico. Perfectamente. Bueno, el tema del entorno es todo un conflicto para nosotros, porque parte por la aceptación de la sociedad hacia la persona con TEA. Cuesta, como decía Nina, incluso a veces que las mismas familias acepten a su propio hijo. En la sociedad ocurre lo mismo. Pero yo creo que uno de los dramas más terribles es cuando uno ya va avanzando etapas y se va dando cuenta que el tiempo pasa y uno va envejeciendo, los hijos van creciendo y se van a quedar sin ti y después cuando tú ya no estés. Entonces, en este momento no existe nada para eso. ¿Quién va a hacerse cargo? ¿De qué manera? ¿Quién lo conoce mejor? ¿Quién va a defender sus derechos? ¿Quién lo va a atender en la etapa adulta o tercera edad a él, a ella? Esas son las principales dramas que nosotros como papás tenemos. Temores tremendamente atendibles, porque estamos en una sociedad lamentablemente cada vez más individualista y es lo que estamos tratando de combatir de alguna manera. Por eso es importante que todos nos sumemos a esta red, no solamente las familias TEA, sino que todos en general. Finalmente es tarea de todos y todas construir una sociedad mejor. Y este domingo 7 de abril puede ser la oportunidad para que usted lo haga en familia, sumándose a esta corrida. Nina, ¿te parece si hacemos la última invitación a que se sumen a esta cuarta corrida? Sí, les invitamos a que este domingo nos acompañen a todas las familias TEA de toda Concepción, de la provincia de Concepción, que estaremos en el Parque Ecuador desde las 10:30 de la mañana con zumba, pintacarita y un show completo de actividades para los niños. Ahí nos van a conocer a todas las agrupaciones y fundaciones que hacemos parte y vida en todo Concepción, que nos dimos la tarea de venir y compartir con ustedes. Buenísimo. Y aparte nos reunimos a hacer deporte, actividad física al aire libre, que hace también. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Y por supuesto, las puertas del matinal siempre para hablar de este tipo de situaciones. Muchas gracias. Sí, nos Nos interesa vemos el mucho. domingo con mucha alegría. Eso. Hasta el Vestidos de domingo, cortos. entonces. Bueno, si quiere va con buzo también. Bueno, Sí, no bueno, solo de va a corto. estar rico el día, No solo yo de creo. corto. Va a estar bastante agradable para que nos sumemos entonces a esta corrida. Son las 12:29 ya. Nos vamos acercando de a poquito al momento de despedir Matinal Nuestra Casa, siempre invitándote a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, a que estés atento a Canal 9.cl y como canal estamos en YouTube. Sí, pues estamos en todos lados.